Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar del curso de Radiobiología de la especialidad de Radiooncología del Instituto Nacional de Cancerología la clase de estructura celular, ciclo celular, carcinogénesis y clínica genómica. Para iniciar, tenemos el origen de la palabra célula, que es una palabra que deriva del latín célula, diminutivo de cela, que significa hueco. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta de al menos una de estas. La idea de las células, un poco de historia, son las unidades fundamentales de la vida, es parte de la llamada teoría celular. En esta teoría los pioneros en el siglo XVII, Leeuwenhoek y Robert Hooke, los cuales desarrollaron teorías sobre la célula. Leeuwenhoek fue un conocido microbiólogo neerlandés, padre de la microbiología. Fue un comerciante y además sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios cuya fabricación él mismo perfeccionó. La historia de la biología lo considera precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología. Posteriormente, en Inglaterra, Robert Hooke publicó el libro Micrografía, la descripción de 50 observaciones microscópicas y telescópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula. Hooke descubrió las células observando el microscopio una lámina de corcho, dándose cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Por ello, cada cavidad se llamó célula. Posteriormente, en 1838, Schleiden y Schwann, al observar plantas y animales, descubrieron que estaban compuestos de grupos de células y que estas son la unidad básica de los organismos vivos. En 1855, Rudolf Virchow establece que solo la formaban células nuevas a partir de la célula preexistente, es decir, no se formaban por generación espontánea. Y en 1880, August Weismann demostró que todas las células actuales tienen sus orígenes en células ancestrales. El carácter universal de la teoría celular se demostró gracias a la aportación de Santiago Ramón y Cajal, científico español, en sus estudios sobre el tejido nervioso, utilizando las técnicas de tinción de Camillo Golgi. En estos estudios se pudo observar la individualidad de las neuronas, llamándolo la doctrina de las neuronas. La teoría celular incluye entonces las ideas expuestas por los mencionados investigadores, que va a incluir los siguientes postulados. Todos los seres vivos están compuestos de células. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y patológica de los seres vivos. Todas las células actuales son descendientes de células ancestrales y el material hereditario que contienen las células características genéticas de cada célula pasa a las células madres a las células hijas. En cuanto a características funcionales de la célula, tenemos que en cuanto a nutrición, las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo celular. Tenemos el crecimiento y multiplicación, en el cual las células son capaces de dirigir sus propias síntesis. Tenemos la diferenciación, que es parte del ciclo celular, en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión y la supervivencia. En cuanto a la característica funcional llamada señalización, las células responden a estímulos químicos y físicos, tanto del medio externo como de su interior. Y la evolución celular, que van a ser cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético ADN. En cuanto a estos elementos básicos, la membrana plasmática
va a estar constituida por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo, así como las proteínas permiten la entrada y salida de sustancias. El siguiente elemento es el citoplasma, que abarca el medio líquido o citosol y morfoplasma. El citoplasma recibe nombre de una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. Y el material genético, constituido por una o varias moléculas de ADN, según esté o no esté rodeado por una membrana. Formando el núcleo se diferencian dos tipos de células, las procariotas sin núcleo y las eucariotas con núcleo. El material genético, en cuanto a células eucariotas, además de la estructura básica de la célula, presentan una serie de estructuras fundamentales para sus funciones vitales. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos, intercomunicados que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Orgánulos traductores de energía son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica, ya sea mitocondrias, o de energía luminosa, los cloroplastos. Estos son orgánulos que poseen una doble membrana central y son la central energética de la célula. Las mitocondrias poseen dos membranas, externa e interna, y forman los pliegues que fijan enzimas oxidativas. Están llenas de matriz mitocondrial y son capaces de autorreplicarse. Las estructuras carentes de membranas están también en el citoplasma y son los ribosomas. Los ribosomas son visibles al microscopio electrónico como partículas esféricas encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Elaborados en el núcleo, desempeñan su función de síntesis de proteínas en el citoplasma. La función es sintetizar proteínas. También son los centriolos y los microtúbulos y microfilamentos que forman el citoesqueleto. El citoesqueleto le va a dar dureza, elasticidad y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. En cuanto al núcleo, mantiene protegido el material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. El núcleo es un corpúsculo normalmente en posición central, pero puede hallarse desplazado por los constituyentes del citoplasma. Rige todas las funciones celulares y es el portador de los factores hereditarios. Y ahora entrando al ciclo celular, tenemos que el ciclo celular es un conjunto de reacciones metabólicas interdependientes y sincronizadas que llevan a la duplicación de los cromosomas y a la división celular. Está constituido por 4 fases. Estas fases son G1, S, G2 y M. La fase G1 o GAP1 es una fase de crecimiento y de acumulación de reservas posteriores a la mitosis o a la salida de la quiescencia, fase G0, bajo efecto de estimulantes mitógenos. La fase S o fase de síntesis, en la cual la célula duplica la totalidad de su genoma y por lo tanto su diploidea. La fase G2, que es CAP2, fase de reorganización y de control de la célula de la integridad del genoma antes del pasaje a la mitosis. Y la fase M, que es la mitosis, que lleva a la condensación y la segregación de los cromosomas a su migración sobre el uso mitótico y termina con la citocinesis y la formación de 2 células hijas. Cada etapa está estrechamente ligada a la ejecución de la que le precede, para lo cual las células eucariotas han desarrollado una maquinaria dotada de numerosos puntos de control, llamados checkpoints, donde pueden detenerse por acción de una noxa, por ejemplo, luego de una irradiación. En este control participan efectores comunes a la señalización de las lesiones del ADN y a la inducción de la muerte celular. En cuanto a la organización de la regulación del ciclo celular en eucariotas,
vamos a observar en el siguiente esquema que la estimulación ejercida por los factores de crecimiento sobre las células quiescentes en fase G0 inducen a la activación del complejo ciclina H, quinasa dependiente de ciclina 7, llamado complejo CAK, y la síntesis de ciclina D, lo que permite la entrada a la fase G1 del ciclo celular. Las ciclinas D, ya sea D1, D2 o D3, según el origen tisular, forman heterodímeros con CDK2, CDK4 y CDK6. La función principal de estos complejos es superar el punto de restricción R, ligado a la fosforilación de la proteína retinoblastoma. La ciclina D no ejerce su función de regulación más allá de este estadio. Por lo tanto, las células se vuelven insensibles a los factores de crecimiento. La forma hipofosforilada de la proteína retinoblastoma interacciona con el factor de transcripción heterodímero E2F-DP1 y un cierto número de otros péptidos y proteínas, entre los cuales se encuentra CABL. La hiperfosforilación de la proteína retinoblastoma induce la liberación de E2F-DP1 y le permite activar un gran número de genes dependientes de la secuencia promotora, la cual es T, T, C, G, C, G, C. La deleción del gen retinoblastoma o la inactivación del gen retinoblastoma por ciertas oncoproteínas, ya sea E1A del adenovirus o E7 del virus del papiloma humano, insensibilizan tanto a la célula y a los agentes mitógenos como a los agentes represores cuyos blancos se encuentran por encima de la proteína retinoblastoma, ya sea el factor de crecimiento tumoral beta o inhibición por contacto. Contrariamente a lo que ocurre con la ciclina D, la expresión de ciclina E es periódica. Luego de actuar en la vecindad del punto de restricción y fundamentalmente en el pasaje G1 a S, es rápidamente degradada. La actividad catalítica de ciclina E está selectivamente ligada a la quinasa dependiente de ciclina 2. El complejo ciclina E quinasa dependiente de ciclina 2 está involucrado en la iniciación de la síntesis del ADN o fase S. La expresión de ciclina A es iniciada al término de la fase G1, poco antes de la entrada en fase S y crece paralelamente a la progresión de la fase S. Pasa por un máximo al final de la fase G2, en la que forma un complejo con la CDK1 y luego sufre una proteólisis rápida al comienzo de la mitosis. En fase S, la ciclina A está activada al estado de heterodímero ciclina A CDK2 y se localiza principalmente en los sitios de iniciación de la replicación del ADN. Las únicas ciclinas presentes luego de la entrada en mitosis son dos ciclinas, tipo B, ciclina B1 y ciclina B2. Ambas cooperan con CDK1 y ausentes en G1, ellas aparecen y aumentan en la fase S. Pasan por un máximo en la fase G2 tardío y declinan bruscamente en anafase. La actividad del complejo ciclina B1, CDK1 depende de su estado de fosforilación. La fosforilación es controlada por las serina-treonina quinasas MB-nucl y CAK por las tirosinquinasas Wi1 y por las fosfatasas CDC25C. La actividad quinasa de las quinasas dependientes de ciclina dentro de los diferentes complejos ciclina-quinasas dependientes de ciclina está regulada por los inhibidores de ciclin-quinasa, de los cuales se conocen dos familias, CIP y KIP, que se muestran en la parte de arriba del esquema. La P21WAF1 inactiva los complejos de ciclina D1, CDK4 y ciclina E, CDK2 y provoca una detención previa al punto de restricción o de la transición G1-S. La P21WAF1 es igualmente capaz de complejar PCNA, subunidad de la pol beta, bloqueando la iniciación de la replicación del ADN antes de la transición G1-S,
o inhibiendo la síntesis del ADN, lo que provoca así una detención en fase S. La P27KIP1 es el mediador responsable de la lesión en G1, producida por el factor de crecimiento tumoral beta. La P57KIP2 presenta un modo de acción similar al de la P21WAF1 y la P27KIP1. A pesar de una baja analogía en su secuencia, la expresión de P57KIP2 muestra una especificidad marcada para ciertos tejidos, ya sea placenta, cerebro, ojos o pulmón, y para las líneas en fase de diferenciación terminal. La P57KIP2 inhibe los complejos ciclina, quinasas dependientes de ciclinas específicos de las fases G1 y fase S, y en menor medida la ciclina mitótica, ciclina B, CDK1. Su estimulación produce una detención en G1. La P24CIP2 es un caso particular, se trata de una fosfatasa. Sus blancos privilegiados son CDK1, CDK2 y CDK3 y es inactivada por CDK4 y CDK6. El P16INK4A y el P15INK4B, así como el P18INK4C y el P19INK4D, inhiben los complejos ciclina D1, CDK4 y ciclina D1, CDK6 con especificidades diferentes. Producen una detención en G1 por bloqueo de la fosforilación de la proteína retinoblastoma. La progresión del ciclo celular y la detención en los puntos de control están determinados principalmente por la competición de quinasas fosfatasas. A semejanza de las quinasas, la activación de las fosfatasas está ligada a una fosforilación sitio específica. La expresión de genes cuyos productos tienen un papel efector en ciclina y quinasas dependientes de ciclina, o un papel inhibidor en los inhibidores de ciclinquinasa o represor en los genes P53, proteína retinoblastoma, y el GADD45. Estos son los mecanismos de regulación del ciclo celular. También la activación o represión post-traduccional de las proteínas codificadas por esos genes. Esta regulación consiste frecuentemente en la fosforilación de quinasas o desfosforilación fosfatasas de residuos serina-treonina o tirosina. Otro mecanismo de regulación incluye la formación o disociación de heterodímeros proteína-proteína ligada a la fosforilación. Esta capacidad puede tener un efecto activador o inhibidor. La translocación, que permite ajustar la localización subcelular de las diversas proteínas de regulación en función de las condiciones. Este mecanismo es activo entre el núcleo y el citoplasma o entre los diversos compartimentos nucleares o citoplasmáticos. La degradación proteolítica, que va a ser iniciada por la adición de un residuo ubiquitina y continuada por una estructura especializada, el proteosoma, que permite una eliminación rápida de las proteínas blanco. En todas las proteínas blanco, la ubiquitilización depende de la conservación del motivo Destruction Box, situado en la extremidad N-terminal. La integridad de las estructuras que controlan la mitosis y la citocinesis, tales como el uso mitótico o los cinetócoros, y sobre todo el centrosoma. Hablando sobre actores en el ciclo celular, tenemos que la progresión del ciclo celular está bajo control de las proteinquinasas serina, treonina, las quinasas dependientes de ciclina. En los mamíferos se conocen 9 y todas tienen aproximadamente el mismo peso molecular y sus secuencias poseen más de 40% de homología. La expresión CDK es poco variable a lo largo del ciclo celular y la regulación de su actividad está asegurada por la fosforilación. En cuanto a la regulación de la actividad de los CDKs, tenemos que la asociación o heterodimerización con una ciclina, cada CDK no puede asociarse más que a un número limitado de ciclinas, regulando de esta manera la actividad. El bloqueo del sitio activo de la CDK por formación de complejos con los inhibidores peptídicos, los inhibidores de ciclinquinasa. La activación por fosforilación de un residuo trionina altamente conservado en todas las CDK. Esta etapa está bajo control del complejo ciclina H CDK7
llamado CAC. Y la última manera de regulación de la actividad de CDK, para CDK1 y posiblemente para CDK2, la inactivación por fosforilación de todos los residuos, por ejemplo THR14 y TIR15, esta inactivación es reversible bajo la acción de la fosfatasa CDC25C. Además, la regulación del ciclo celular está determinada por una competición entre quinasas y fosfatasas y por dos familias de péptidos inhibidores de CDKs. La expresión o la actividad de estos elementos es modificada de manera sustancial por la irradiación. Finalmente, tres genes supresores de tumores, el P53 retinoblastoma y el ATM ataxia telangiectasia mutada, poseen una participación principal en la regulación del ciclo celular, paralelamente a la señalización de las lesiones en el ADN, a la respuesta al estrés oxidativo y a la inducción de la apoptosis. El P53 es el gen que se encuentra mutado con mayor frecuencia en los tumores humanos. Los efectos deleterios de estas mutaciones se explican por las numerosas funciones ejercidas por la proteína P53. El P53 es un factor de transcripción que activa un gran número de genes de regulación del ciclo celular y de la muerte celular. Es un factor clave en la iniciación de la apoptosis en respuesta a la formación de los double strand breaks. Es necesario para la detección de la progresión del ciclo celular en G1, tal como lo podemos observar en los fibroblastos irradiados, y participa en la detención de G2 post-irradiación. El papel de la proteína P53 en la muerte por apoptosis posterior a la detección de una anomalía cromosómica le ha valido el calificativo del guardián del genoma. La actividad P53 está modificada por la acción de estos elementos: CABL, una tirosinquinasa, MSM2, fijándose a P53, induce la proteólisis de P53 y estimula la actividad de E2F. Las quinasas ATM y DNAPK, activadas por los double strand breaks. 53BP1, una proteína aportadora de sustrato de ataxia telangiectasia mutada, quien forma un complejo con el dominio de unión al ADN del P53 y de modificar su capacidad transactivadora. En cuanto a la ataxia telangiectasia mutada, es una proteinquinasa serina-treonina que desempeña un papel determinante en la señalización precoz de los double strand breaks, en la respuesta al estrés oxidativo y en la regulación del ciclo celular, dando como resultado las mutaciones que inactivan son responsables de la hiperactividad radiosensible observada en el síndrome ataxia telangiectasia. En cuanto a retinoblastoma, tenemos que tiene un rol integrador de señales de regulación, controla el pasaje del punto de restricción en la fase G1 y su forma hipofosforilada ejerce efecto represor. Tenemos en cuanto al ciclo celular que sus diferentes fases van a tener diferente radiosensibilidad y radioresistencia. Las células de mamíferos presentan con mayor frecuencia un máximo de radiosensibilidad en las fases G2 y en la fase M, mitosis, y siempre un máximo de radioresistencia en la fase S del ciclo celular. En mitosis, la radiosensibilidad se relaciona con una tasa aumentada de roturas cromosómicas no reparadas, y en la fase S, la radioresistencia está ligada a la óptima capacidad de reparación por recombinación homóloga durante esta fase. Pasando al siguiente tema, pues tenemos el concepto de carcinogénesis. A manera de proceso, es una transformación progresiva de las células normales en células malignas. Se produce la adquisición de autonomía por las mismas, que es un reflejo de una regulación y expresión anormal de la carga génica. Como consecuencia final, se induce una neoplasia.
Como calificativo, el concepto de carcinogénesis es la capacidad de un agente de producir una neoplasia por medio de eventos endógenos, exógenos, radiaciones ionizantes o químicas. Los mecanismos de carcinogénesis. El desarrollo de cáncer en los tejidos se asume como un modelo multistage. Es un proceso que puede ser dividido en las siguientes 3 fases. La primera fase es la fase de iniciación, la segunda fase es la fase de promoción y la tercera fase es la fase de progresión. Hay una variedad de mecanismos genéticos y bioquímicos que conducen a la aparición de una tumoración. Estudio de los factores de riesgo y agentes asociados al origen del proceso de transformación maligna es la carcinogénesis. En cuanto a la primera fase, la iniciación, las células se exponen a una dosis apropiada de agente que provoca daño permanente al ADN y este puede ser transmisible. Las células se exponen a una dosis apropiada de un agente que provoca un daño permanente al ADN y actúan a través de mutaciones. Puede haber un periodo corto del ciclo celular y depende de genes encargados de la proliferación celular, protooncogenes y genes supresores. La segunda fase es la promoción, en el cual vamos a tener que sustancias que coadyuvan con el efecto de iniciador potencian de manera selectiva el crecimiento de las células tumorales y esto no daña los genes ni induce mutaciones. Esto va a inducir la proliferación celular y esto va a tardar un periodo largo que va a llevar de meses a años. La promoción involucra varios mecanismos como la comunicación intercelular, factores de crecimiento, hormonas, agentes ambientales y empieza una proliferación semiautónoma. En cuanto a la tercera fase, que es la progresión, es cuando una célula iniciada y en promoción adquiere otras alteraciones genéticas que la hacen adoptar el fenotipo de maligno, con los siguientes desenlaces: invasión, angiogénesis y metástasis. La subsecuente progresión a un cáncer invasivo va a depender de si más mutaciones son sumadas en el genoma inestable. Aquí un esquema de la carcinogénesis en sus 3 fases. La iniciación por carcinógenos ambientales, pueden ser químicos, radiaciones o virus, para causar una mutación, la cual va a llevar a un incremento de la proliferación por promotores, que va a ser la promoción, con más mutaciones y alteraciones genéticas que van a llevar hacia una neoplasia benigna. La progresión va a ser la conversión a la malignidad por progresores, causando así el proceso de carcinogénesis, metástasis a distancia. Tenemos que la carcinogénesis va a ser llevada por carcinógenos, es aquel que actúa sobre tejidos vivos de tal forma que se produce cáncer. En cuanto a clasificación de carcinógenos, podemos tener carcinógenos exógenos y endógenos. En cuanto a los carcinógenos exógenos, van a ser químicos, físicos y biológicos. Estos pueden ser los químicos, nitrosaminas, anilinas, benzopireno, y físicos como rayos UV, radiación ionizante. Los biológicos pueden ser bacterias, virus o parásitos como ejemplos. En cuanto a los carcinógenos endógenos, vamos a tener una reparación del daño del ADN, carcinógenos congénitos, hereditarios, adquiridos, hormonales o mutaciones germinales como el P53, retinoblastoma, BRCA1, BRCA2, APC y neurofibromatosis 1. Pasando al siguiente tema sobre las terapias blanco-moleculares, como una breve introducción, son los tratamientos contra el cáncer. En estos existen desde los inicios de la civilización, con los sumerios, chinos y persas, con prescripción de ungüentos, emplastos y vinos y polvos. En la actualidad, la quimioterapia convencional continúa con agentes citotóxicos o citostáticos. El conocimiento y la identificación de mecanismos genéticos, epigenéticos y moleculares subyacentes a la carcinogénesis
y crecimiento tumoral, angiogénesis y metástasis han representado la piedra angular del desarrollo de terapias blanco específicas. Los científicos han querido encontrar las balas mágicas desde el inicio de la concepción de la quimioterapia. Se definieron como un grupo de anticuerpos dirigidos a antígenos tumorales que permiten luchar contra el cáncer. Las terapias blanco van a llevar a cabo una inhibición de las vías de señalización específicas, proteínas presentes en células carcinógenas y no en células normales, especialmente si influyen en la regulación del crecimiento celular. Aquí tenemos una lista de esta terapia en cuanto a los diferentes targets que pueden tener los diferentes terapias blancos. El gemtuzumab, que va a ser utilizado para la leucemia aguda mieloide, que va a tener como target el CD33. Alemtuzumab, como otro ejemplo utilizado en leucemia de células B, va a tener como target un CD52 en los linfocitos T y B. Rituximab, utilizado en la artritis reumatoide o en linfomas no Hodgkin, que va a tener como un blanco el CD20 de los linfocitos B. El trastuzumab, utilizado en el cáncer de mama, va a tener como un blanco el HER2-Neu en sus receptores. Y así diferentes ejemplos de terapias blanco. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.